La tierra es un tamborcito de barro. Juntemos todas las manos, hermanadas en un son. Buenos días a todos y a todas. Un saludo fraterno desde Bogotá, Colombia. Hoy con el placer y el gusto de estar acompañando a las maestras Imelda Arana y Laura Beatriz Valdemarca. Saludos también a las redes que se empiezan a conectar, la Red Comedy, a los maestros y maestras de las distintas latitudes de nuestra Latinoamérica. Les damos una fraternal bienvenida. Hoy vamos a tener a 4 mujeres como invitadas especiales, profe Lina. Entonces, muy chévere el ejercicio de reconocernos como mujeres intelectuales de la pedagogía, ¿no? Maestros intelectuales de la pedagogía, y ahí tenemos la oportunidad de escuchar a 4 mujeres que tienen propuestas bastante interesantes sobre equidad de género, la democratización del conocimiento, las adaptaciones curriculares que se necesitan para implementar tecnología, el funcionamiento psicológico de los niños, los diarios de una pandemia. Todas son espectaculares experiencias que nos acompañan el día de hoy, igual que las que muchos maestros vienen desarrollando en sus instituciones educativas. Por eso los invitamos a que nos cuenten un poco del trabajo que vienen desarrollando desde su propia práctica. Agradecemos también, este ha sido un largo tiempo de reunirnos, de contarnos, de tejer. Agradecemos la compañía de todos y de todas durante estos sábados que se han convertido en un encontrarnos para tejer y destejer y reconocernos desde nuestra labor de maestros y maestras, que como lo decimos en la red Chisua, trabajamos como maestros de a pie, recorriendo los territorios y reconociendo las realidades de cada una de nuestras comunidades. Nuevamente saludamos a todas las maestras y maestros, orientadores en ejercicio y en formación, que desde las diferentes latitudes se suman a este diálogo de saberes. Hoy vamos a dar inicio con la maestra Imelda Arana Sáenz. Les voy a presentar la pieza. La maestra Ana está presentando en este momento la pieza. La maestra Imelda Arana es licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en Matemáticas y Física de la Universidad Nacional de Colombia. Es magíster en Sociología de la Educación de la Universidad Pedagógica, máster en Estudios de las Mujeres de la Universidad de Barcelona. Es investigadora en temas de educación y pedagogía políticas, de mujer y género y derechos humanos, y es fundadora integrante de la red de docentes para la equidad de género en la educación. Y Bogotá, REDEC. Maestra Imelda, bienvenida, y usted nos cuenta más de su experiencia y su trabajo. Buenos días, ¿me escuchan bien? Perfecto, maestra. Perfectamente. Bueno, buenos días, para mí es una alegría estar aquí con ustedes. Lo primero que quiero hacer es felicitar a la red Chisua por esta iniciativa tan importante que nos ha permitido conocer muchas actividades, experiencias de maestras, maestros, docentes, personas investigadoras, digamos, personas ligadas con la educación desde lo afectivo, desde el propósito de contribuir a tener una mejor educación. Les felicito, además ha sido muy bien organizado. Yo no he podido participar en muchas de las ponencias, pero bueno, sé que están ahí, las veremos, y de verdad, nuevamente felicitaciones. Mi experiencia es como docente, trabajé como docente en la Secretaría de Educación durante más de 30 años, y también he tenido experiencia formadora formadora de docentes con la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, y he trabajado con educación popular, además de la REDEC,
hago parte de la Red de Educación Popular de Mujeres de América Latina y el Caribe, que es una red de la región, formada por organizaciones de mujeres, algunas pocas mixtas, organizaciones que se han dedicado durante muchos años, más de 30 años, a la educación de personas adultas, a la educación formal, pero también a la educación para la ciudadanía, para el ejercicio de los derechos, en el manejo de técnicas y desarrollo de proyectos, bueno, muchas otras competencias. Y también estoy vinculada con la Red Colombiana de Mujeres Científicas de Colombia, con esta red estoy trabajando en un eje que es el eje de políticas públicas. Estamos en este proceso en evaluación de las políticas públicas de ciencia y tecnología con perspectiva de género para lograr tener pautas que nos permitan hacer propuestas directamente a los diseñadores de las políticas de ciencia y tecnología para que se incluya, que tenga en cuenta estas políticas con enfoque de género. Esa ha sido mi experiencia y con la red estamos muy activas, muy activos y prácticamente la presentación que voy a hacer hoy es parte de una de las experiencias de la red. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Imelda, por esa presentación. Y antes de dar oficialmente inicio a la experiencia, que la profesora nos muestre su experiencia, queremos entregarle la mochila de parte de Chisúa para que la reciba y guarde en ella todo su conocimiento y nos comparta todo su saber. Uy, gracias. Aquí la recibo. Entonces espero llenarla todos los días de todas estas experiencias. Que así sea, maestra. Entonces, adelante, tiene la palabra. Bueno, entonces voy a extender por favor, me dice el tiempo que tengo para la presentación. Estimada maestra Imelda, tienes 30 minutos para tu presentación. El tiempo es tuyo. Perfecto. Bueno, listo, gracias. Entonces, voy a compartir una presentación. Entonces, bueno, el título de esta presentación hace parte de uno de los ejes de trabajo de la REDEC, la Red de Docentes para la Equidad de Género en la Educación de Bogotá, que es una red que se empezó a forjar con la iniciativa de docentes incluso desde el siglo pasado, finales de los años 80, 90, pero se conformó como tal en el 2010 y se formalizó en agosto del 2013 con una convocatoria que se hizo a través de la Secretaría de Educación a la constitución formal de la red como una red que hace parte en este momento del programa de la Secretaría de Educación y el IDED de fortalecimiento a redes de colectivos de docentes. Nuestra actividad en este campo hace parte de uno de los ejes de trabajo de la REDEC y es el trabajo de transformaciones curriculares para la equidad de género. Este componente lo que busca es contribuir desde la reflexión sobre el currículo a el cambio cultural que requiere la educación, que requiere la ciudad, que requiere el país, para lograr tener una educación totalmente incluyente e igualitaria para hombres y mujeres, desde el concepto de igualdad que tiene que ver con la norma, con la ley, con la justicia, hacer justicia. El objetivo de este proyecto, de esta propuesta, es contribuir al cambio cultural en la vida de la escuela, en el caso de la escuela en Bogotá, la escuela distrital, los colegios, las instituciones educativas que orienta la Secretaría de Educación, para lograr una educación libre de sexismo y discriminaciones para el ejercicio de las libertades y los derechos de todas las personas que integran la comunidad educativa. Aquí está el nombre del libro, La marca indeleble del género, un insumo pedagógico para la escuela.
Es un libro que editamos con el apoyo de la Secretaría de Educación y el IDES el año pasado, y lo que hacemos aquí es mostrar algunos aspectos de la experiencia de las redes durante los años de existencia, y el cuarto capítulo está dedicado a esto de las transformaciones curriculares. Es una propuesta, es una reflexión, está en construcción, y les invitamos, les convocamos a que nos ayuden a esa construcción. La proyección política de esta propuesta. ¿Por qué hacemos esta propuesta? Esta propuesta la hacemos con la intención a largo plazo y ampliamente de evaluar todos los componentes de la cultura escolar, de los procesos educativos, todo lo que pasa en todos los niveles y modalidades de enseñanza, desde su concepción filosófica, epistemológica, política, sobre los contenidos y la esencia y los procedimientos de las disciplinas que se imparten como áreas de formación en las instituciones educativas de la SED, y demás temas de formación que llamamos áreas transversales, temas transversales, y las prácticas pedagógicas. Avanzar, en segundo lugar, avanzar a ese cambio cultural para que ese cambio produzca, afecte las concepciones, percepciones, sentimientos, hábitos, emociones y costumbres de hombres y mujeres y de la sociedad en su conjunto, en relación con el manejo de las relaciones entre mujeres y hombres y la concepción de la vida sobre los hombres y sobre las mujeres, ¿sí? Y para ello, constituir un sistema coherente de formación integral humana. Sabemos, ya eso es innegable, que la ciudad, que el país, que las sociedades en el mundo entero en su mayoría, están imbuidas de concepciones, de percepciones, de estereotipos que discriminan a las mujeres por el hecho de ser mujeres, que han considerado lo que las feministas llamamos el androcentrismo, es decir, una sociedad construida con centro en el hombre. Andro viene de la palabra macho, hombre, ¿sí? Y la sociedad ha estado organizada con centro en el hombre, ¿sí? Y en lo masculino, pasando a un segundo plano, ser mujer, ser femenina, y eso lo cuentan las historias, muchos hechos que nos han afectado a todas las mujeres en nuestro desarrollo, en nuestra formación, también por supuesto a los hombres. Entonces queremos una formación integral que nos permita que hombres y mujeres se consideren a sí mismos, por una parte, iguales en derechos, iguales en humanidad, pero también respetando sus diferencias y sus necesidades particulares como seres particulares, como seres singulares. Y por supuesto, como es una propuesta para trabajar desde el aula, estas reflexiones las hemos venido haciendo con los docentes, las docentes de la red, y hemos construido unas propuestas que las encuentran ustedes en el libro, y orientados por estos criterios desde la pedagogía, como la disciplina, como el arte y como la ciencia del enseñar, del orientar, del ayudar a otros y otras a crecer, a formarse. Y aquí tenemos en cuenta que las estudiantes y los estudiantes primero son individuales, tienen diferentes necesidades, diferentes historias, diferentes contextos en su desarrollo, diferentes gustos, están en proceso de construcción de su identidad, de saber quiénes son, de saber qué papel desempeñan en el mundo, de saber qué quieren, qué desean, qué anhelan, qué no les gusta. Y en ese proceso es que el currículo, las prácticas pedagógicas, la escuela les debe acompañar, ¿sí? No tanto orientarles, prohibirles ser, prohibirle a los niños tener expresiones que se llaman femeninas, prohibirle a las niñas que se comporten como muchachos, porque están en proceso de construcción, y lo que hay que hacer con la escuela es acompañarles a que sean buenas personas, que sean buenos seres para la humanidad
para la sociedad y en eso les acompaña. Sus anhelos particulares individuales son otra cosa y son hechos que hay que respetar. Entonces, por eso consideramos que las actividades de clase, los procesos curriculares, toda la organización curricular les brinde actividades vivenciales que les permita sentir que están viviendo su propio ciclo de vida, abriéndose a nuevos horizontes, abriéndose a nuevas cosas, y reconocer la formación no solamente intelectual, no solamente formar la mente, que mucho tiempo fue esta consigna que se desarrolló para el campo de lo educativo, la formación de la mente. Queremos también reconocer la formación corporal, que las personas reconozcan su cuerpo, sepa cómo es, ¿sí? Que lo reconozcan y que al mismo tiempo reconozcan que respeten el cuerpo de las demás personas, que se reconozcan como seres humanos, ¿sí? Y actividades académicas en el contexto. En el contexto no es lo mismo formar personas nuevas en una ciudad como Bogotá que en una ciudad más pequeña, en una población pequeña, en una población aislada del centro, las poblaciones rurales, las poblaciones, los sitios lejanos donde viven las comunidades indígenas, algunas comunidades afrodescendientes, igualmente tener en cuenta el contexto y las necesidades de aquellos chicos y chicas que tienen algunas situaciones de discapacidad, es decir, reconocer la diferencia. Por su parte, las docentes y los docentes constituimos una comunidad académica profesional y creo que lo que estamos haciendo con estas experiencias, lo que hace la Red Chisua con esta experiencia es contribuir a construir comunidad académica profesional de las y los docentes, como existen las comunidades académicas de la medicina, de la salud, existen las comunidades académicas de la minería, existen las comunidades académicas de la biología, existen comunidades académicas de muchas disciplinas. ¿Dónde está la comunidad académica de las y los docentes? Que opinemos, que seamos las personas a quienes nos consultan para hacer las transformaciones en lo educativo. Por lo general, cuando desde los gobiernos se hace la consulta sobre las necesidades de la educación, se llaman expertos y expertas de otras disciplinas, que pueden ser economistas, ¿sí? Pueden ser ingenieros, ingenieras, bueno, todas las ciencias, pero ahí no están incluyendo a la ciencia fundacional de lo educativo, que es la comunidad de los pedagogos y pedagogas. Pero esos pedagogos y pedagogas que somos los docentes, las docentes, vivimos en interdisciplinariedad, aunque no trabajamos en interdisciplinariedad. Tenemos la posibilidad de mirar un solo fenómeno, el hecho educativo, el hecho de la formación de niños y niñas de nuevas generaciones desde conocimientos diferentes, lo cual permite dar un conocimiento muy amplio de cómo es aquello de lo educativo que realizamos, ¿sí? Pero no lo trabajamos colectivamente, lo trabajamos individualmente o en grupos muy pequeños. Necesitamos la gran comunidad de pedagogos que va a ser una comunidad interdisciplinaria y que nos permita ver los fenómenos educativos de manera interdisciplinaria. La comunidad es el ambiente en donde viven los niños y niñas, los jóvenes, las jóvenes, su desarrollo, ¿sí? Los valores y aquello que viven en su entorno afecta el aprendizaje, ¿sí? Las actividades escolares también a su tiempo afectan, impactan las prácticas de la comunidad. Entonces, ello debe suceder en interacción intencional, definida, establecida y acordada con la misma comunidad. De ahí que los espacios de educación, de socialización extraescolares, que son la familia, la comunidad, el barrio, los medios de comunicación, las amistades, los juegos, todo eso debe intervenir de manera coherente, de manera organizada para tenerlo en cuenta. Ahora,
¿Cuál es la propuesta de curricular para que tenga un enfoque de género a considerar? Esta es una propuesta que hacemos, pero que estamos en construcción. Entonces queremos que todas ustedes, todos ustedes nos ayuden a ver más cosas que no están aquí o a afinar cosas que están aquí. Esto que decimos aquí, estos 6 aspectos que consideramos debe contener una propuesta curricular con enfoque de género, está considerado desde la administración anterior de la educación, cuando se estuvo elaborando desde el nivel central una propuesta curricular llamada para la excelencia, ¿sí? En donde se acordó que estos 6 aspectos deben estar involucrados en las propuestas curriculares de las diferentes áreas de formación. Entonces, en primer lugar, identificar, analizar y eliminar todos los estereotipos que manejamos en la escuela, estudiantes, maestros, maestras, rectores, rectoras, directivas, orientadoras, orientadores, sobre lo masculino y lo femenino, ¿sí? Aquello que desconoce los valores de las mujeres, el valor de la maternidad, no como esa maternidad abnegada, entregada, sufrida, sino una maternidad reconocida en el valor de la misma como actividad social humana. Igualmente lo masculino, ¿sí? Porque es que lo masculino está marcando la vida de nuestros jóvenes y de nuestras jóvenes. Entonces, por eso se habla en el lenguaje de la palabra del hombre, de que sea hombre, de que hable como hombre, de que se maneje como hombre, queriendo decir a la humanidad que lo importante es ser hombre y portarse como tal, dejando de lado más de la mitad de la humanidad. Las mujeres y aquellas personas que se consideran con identidades de género no androcéntricas, no hegemónicas, no homofóbicas. Igualmente, la propuesta habla de la revaloración y transformación de todos los contenidos curriculares que vienen negando o subvalorando la experiencia femenina o que sobreestimen la experiencia y los valores a lo masculino. Estas áreas son fundamentalmente la historia que nos han contado es la historia de heroicidad de los hombres en sus guerras, fundamentalmente. Sí. Las mujeres han acompañado, han ayudado y han aplaudido esos fenómenos. La literatura, la enseñanza de la literatura, de la lengua. Reconocemos fácilmente escritores importantes, no escritoras importantes, poetas. Nos pasa lo mismo con la poesía, con la ciencia, en general con la ciencia. ¿Sí? Si nos ponemos a citar científicos y en el aula de clase le preguntamos a los niños, niñas, ¿cuántas personas científicas conocen? Nos van a enumerar muchísimos hombres. De pronto, con suerte, nos mencionarán una mujer. Igual en la pedagogía tenemos a María Montessori y el resto de los llamados pedagogos son hombres. La orientación escolar para orientar a los estudiantes a la construcción de identidades basadas en el reconocimiento de los atributos, las capacidades, los intereses, ¿sí? Difusión de historias de vida de mujeres, experiencias de mujeres que sean ejemplo a seguir para las niñas, que así como los hombres para construirse han requerido ejemplos, las mujeres para construirnos necesitamos ejemplo de mujeres. Eliminar todas las prácticas discriminatorias, no solo por el sexo, ¿sí? Sino también prácticas discriminatorias por el origen social, por la etnia, por el origen cultural. Y reconocer las experiencias y vivencias especiales de hombres y mujeres y sus diferenciales en el momento de acceder a los procesos de enseñanza. Las mujeres y los hombres aprendemos de manera diferente, trabajamos los saberes de manera diferente, como lo hacen de manera diferente las personas que habitan la ciudad, las personas que habitan el campo, las personas que habitan en tierra caliente, las que habitan en tierra fría. Sobre esto hay muchas investigaciones sobre los estilos cognitivos
que todavía no se han puesto en ejercicio en nuestras prácticas de formación. Profesora Imelda, perdón un momento. Quedan 5 minutos. Bueno, le agradezco mucho. Gracias, profe. Bueno, ¿por qué hablamos de interdisciplinariedad? Hablamos de interdisciplinariedad porque consideramos que el currículo, que un currículo que nos lleve a la eliminación de todos estos estereotipos, de todas estas exclusiones que hemos recibido las mujeres y otras personas, no solo las mujeres, las personas que son pobres. Ahora lo estamos viendo con la pandemia, ¿sí? Aquellos niños y niñas que cuentan con recursos y con familias con recursos y con recursos no solamente económicos, sino también recursos académicos, recursos culturales, han estado en mejor condición para atender los procesos de formación desde la virtualidad. Los niños y niñas de escasos recursos pues han quedado al margen o han logrado muy poco, ¿sí? Entonces necesitamos un trabajo interdisciplinar para mirar la cultura desde todas las disciplinas, para mirar la formación del ser humano desde todas las disciplinas, para analizar, valorar y reconocer las capacidades de las personas desde todas las disciplinas. Y por eso proponemos trabajar en campos disciplinares cercanos, como son las humanidades, todo lo que tiene que ver con la cultura, con las artes, ¿sí? Con el desarrollo de las artes, con el desarrollo de las comunicaciones, con el desarrollo de las relaciones culturales entre las personas, el campo de las ciencias, de la naturaleza y la tecnología, que han sido hasta el momento las únicas reconocidas como ciencias. Lo demás no es ciencia, pero existen las ciencias humanas, existen las ciencias sociales, existen otro tipo de ciencias, ¿sí? La ciencia del manejo corporal, ¿sí? Esto haría parte de otro campo, el campo de la política, el campo de las relaciones en la gran política del desarrollo, de las organizaciones, de las sociedades, y el campo de la orientación escolar, que está centrado en los orientadores, las orientadoras y todos los demás maestros y maestras cuando necesitamos afrontar una situación de orientación escolar. Enviamos al niño o la niña de la orientadora a que resuelvan allá todos los problemas que no tienen que ver con la disciplina que yo enseño, porque yo enseño solo una disciplina. Entonces, esta es una propuesta que la ponemos a discusión y aquí en este seminario también lo ponemos a discusión. Ayúdenos a pensar en esto, cómo organizamos interdisciplinariamente el currículo de la formación escolar, ¿sí? Y entonces, sí, aquí vemos desde la UNESCO se ha venido trabajando esto, la Secretaría de Educación ha tenido experiencias en propuestas. Desde hace más de 20 años, en la Secretaría de Educación se ha pensado en campos disciplinares, en campos de pensamiento, ¿sí? En bases de la formación integral por campos, pero esto hasta el momento no ha llegado a las instituciones educativas. Todo esto lo tenemos propuesto y escrito en nuestro libro que ponemos a su consideración, ¿sí? El libro, la marca indeleble del género, y esperamos realimentación, comentarios, críticas buenas, pero también aquellas críticas que nos permitan ver en qué estamos fallando, qué errores tenemos, qué estamos dejando de considerar, ¿sí? Aquí le muestro, igual en la red académica de la Secretaría de Educación, se encuentra en el sitio de la red académica, el sitio para muchas redes, allí está nuestra red de docentes. Queremos invitarles a que nos visiten y a que nos aporten y nos critiquen también, ¿sí? Y por último, quiero abrir esta presentación, creo que 1 minuto, espero que logre verse, ¿sí? No sé si se vea, y mostrarles, de verdad, convocarles a que nos acompañen en esta propuesta de cambio. Sola la red no puede, lo tenemos que hacer con todas y todos ustedes, y lo tenemos que hacer con la comunidad educativa
en su conjunto. Está cargando la página, vamos a ver si puede cargar. De nuevo, agradecerles esto y bueno, este es el sitio que está en la red académica de la Secretaría de Educación. Aquí está el libro, y tenemos otras publicaciones, otras propuestas. Este es un video, es el video de la red, pero por supuesto no alcanzamos a presentarlo, pero ustedes pueden, ahí en este video, alcanzan a ver qué es la red. Muchas gracias y bueno, si tienen preguntas, ideas o algo, pues con mucho gusto estoy atenta. Muchas gracias, maestra Imelda. Recibo entonces esa mochila llena de esos saberes, esos tejidos. También reconocer la gran importancia de visibilizar esos seres diferentes, ¿no? Que todos somos diferentes dentro de ese currículo, que los maestros, la importancia de que los maestros debamos hacer esa comunidad académica, como bien lo decimos también nosotros en la red, como esos intelectuales de la pedagogía, ¿no? También pensarse el currículo más allá de figuras estereotipadas del mismo. Importantísimo su aporte, maestra. En este momento voy a leer algunos comentarios que nos dejaron en el chat con respecto a su presentación, y dice el maestro Pablo Rubén Tenaglia: estimada Imelda, interesante propuesta curricular. Da la posibilidad de repensar ciertos aspectos naturales imprescindibles a través de la interdisciplinariedad para la construcción de ciudadanía a partir de la igualdad de derechos. Aspectos que cuestan en función de la historia que conocemos, pero que con estas iniciativas acortan las injusticias. Felicitaciones por la exposición. Saludos desde Córdoba, Argentina. También la Bueno, muchas gracias. También la profesora Rosa Liliana Vargas nos comenta: Imelda Arana Sáenz, su propuesta curricular contribuye al cambio cultural en la vida escolar para el logro de una educación sin discriminación en el ejercicio de las libertades y los derechos por parte de todas las personas que la integran, rescatando la interdisciplinariedad para lograr una transformación para la equidad de género. Es importante respetar el contexto. Gracias por su aporte. Saludos cordiales desde la red Comegi. Gracias. Bueno, y así muchos otros, maestra, muchas gracias. Nos quedamos con ese saber y con esta gran experiencia que nos viene presentando. Muchísimas gracias. En este momento, entonces, también voy a pasar la mochila a la maestra, Laura Beatriz Valdemarca, doctora en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, docente e investigadora en la Universidad Nacional de Córdoba, profesora titular en las carreras de Cine y Medios Audiovisuales, directora de diversos proyectos de investigación avalados y subsidiados tanto por la Universidad Nacional de Córdoba como por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, autora de diversas ponencias y textos académicos. Hoy nos viene a presentar su ponencia titulada Democratizar el conocimiento en historia reciente a través de nuevas tecnologías, oferta de formación e inserción a los territorios. Bienvenidísima a este espacio, maestra Laura. Entonces, voy a empezar a compartir la presentación. Tiene 30 minutos. Me indica entonces el momento de hacer los cambios de la misma. Este espacio es suyo. Muy bueno, Lina, muchas gracias. Bueno, gracias a todos y a todas y a todes. La verdad que quería felicitar, no sé si me están, antes de empezar, unas palabritas. Quería felicitar y agradecer por toda esta organización y a la invitación que me hizo Pablo Tenaglia también. Y bueno, la verdad que lo que dice Imelda no es casual. Ustedes han hecho una organización de todas las ponencias y las exposiciones y a mí me da pie, bueno, les agradezco ese trabajo también y me da pie para retomar algunas cosas que ella mencionó y que también tienen que ver con mi exposición de hoy, cuyo sentido último sería despatriarcalizar
en eso tenemos en común, ¿no? En el amplio significado y las connotaciones que tiene esto, que por lo menos en mi experiencia también ha sido revisarme a mí misma, ¿no? Porque somos hijas e hijos de este paradigma y de esta forma de ver lo científico, lo laboral, las cuestiones de género. Entonces, creo que por lo menos yo tengo que reconocer que también soy parte de esta ola de revisar aquello con lo cual funcionábamos. Y entonces, en ese sentido, es que pensé la ponencia de hoy, porque también es algo que sin demasiada conciencia veníamos haciendo en el equipo de investigación de la universidad, y elegí poner esto de democratizar el conocimiento en historia reciente a través de nuevas tecnologías, oferta de formación e inserción en los territorios. Y me pareció que eso podía resumir o sintetizar aquello en lo cual venimos disputando un sentido a la educación, disputando una conexión de la universidad con la sociedad, en lo que hace en nuestro caso específico a la escuela secundaria y a la formación de maestros, maestras, profesores y profesoras, y desde donde podíamos hacer nuestro aporte. Entonces, mi presentación va a ir en dos, se va a abrir en un momento y se va a bifurcar. Voy a hacer una primera parte que tiene que ver con esto de qué entendemos nosotros por democratización del conocimiento, y después voy a contarles una experiencia en el territorio. No la experiencia que salió derecha, directo, sino aquella en la cual tuvimos que revisar algunas cosas, porque, bueno, ir a los territorios y encontrarse en aulas con adolescentes y con sus profesoras y profesores, a veces implican nuevos desafíos que uno no los tenía pensados. También rescaté una frase que es la frase emblemática de la Oficina de Conocimiento Abierto de la Universidad Nacional de Córdoba, que dice: el conocimiento es un bien común y su acceso debe ser libre. Porque me parece en lo personal, y creo que lo compartimos todos, que es una cuestión de como voy a ir explicando, de soberanía de la información, que se une a otras formas de soberanías que venimos aprendiendo, transitando y buscándole un lugar en este siglo XXI. Entonces, bueno, podemos pasar a la segunda diapositiva, donde voy a empezar a desarrollar lo que significa democratizar para nosotros. Bueno, democratizar es de las varias aplicaciones que he logrado sistematizar y que la verdad me las puse a pensar para esta presentación. A mí una cuestión que me parece importantísima como profesora e investigadora de la universidad, democratizar es llevar a los profesores de la escuela secundaria el conocimiento que se produce en la universidad, cuyo alcance muchas veces está reducido a especialistas. Nos encontramos en congresos, nos vemos, debatimos, publicamos en revistas científicas, pero ese conocimiento muchas veces no llega a las aulas y son los profesores quienes pueden difundirlo, divulgarlo, porque muchas veces también tiene que ver con cuestiones del diseño curricular que se les están demandando y sobre las cuales no hay soluciones. Y en la universidad muchos de estos temas se están trabajando, investigando, pero claro, el círculo o el espacio de... Bueno, entonces, una es nosotros que tenemos la posibilidad de generar conocimiento nuevo desde la universidad y conocer a aquel que se está produciendo, llevar ese conocimiento en formatos y bajo, digamos, diseños que puedan ser aprovechados por los profesores y hasta maestras y maestros, ¿no? Porque nos ha tocado a veces capacitar no solamente para la escuela secundaria, sino de los otros niveles, y llevarlo en formatos mucho más amables, porque todos sabemos la cantidad de horas, la recarga de trabajo que implica para un profesor o una profesora en la escuela secundaria, y además el desgaste también emocional y energético que significa estar en aulas con adolescentes, como muchas veces por lo menos hay en la Argentina, de 30 a 40 adolescentes, no es fácil. Sí, y el sistema de esos profesores les está pidiendo más
que se actualicen. Entonces, nuestra opción fue generar conocimientos que estuvieran al nivel de la alta divulgación académica, como se ha dado en llamar, e ir nosotros a las escuelas, por eso ven una foto ahí de uno de los talleres, para capacitar a esas profesoras y a esos profesores. Y la otra forma de democratizar que entendimos, y que también, esto fue también un aprendizaje en el camino, saber cuáles eran las demandas de esos profesores, qué temas, problemas ellos necesitaban que nosotros nos pusiéramos a recopilar, a estudiar, a armar, para poder resolver cuestiones en la escuela. Entonces fue como ir al pie de esas demandas también, porque nos parecía que esto era acercar la universidad a la escuela, porque, bueno, implicaba bajar a esos territorios, en este camino de ir aprendiendo cómo hacerlo y cómo hacer especies de puentes, ¿no? E ir aprendiendo y nutriéndonos en esos trayectos con reciprocidad. Podemos pasar a la próxima diapositiva. Bueno, entonces, otra cuestión, ¿qué es para nosotros democratizar? Es producir materiales escritos y audiovisuales para enseñar historia y otras ciencias sociales en las aulas. Los materiales escritos, ustedes tienen acá la figura de 3 tomos que ya hemos editado, son para la capacitación de los profesores y las profesoras. Y los audiovisuales son para las estudiantes y los estudiantes. ¿Por qué audiovisual? Porque era más afín a y más amable a lo que ellos están acostumbrados, ¿no? Al video, a la imagen, se puede aprender desde otro medio, desde otro soporte, y nos parecía que eso era importante. Nosotros produjimos el primer audiovisual en el año 2006, ya llevamos 8 cortos, estamos haciendo el 9º. Desde hace unos años hemos empezado a escuchar cuáles son las demandas de estos temas, problemas justamente que requiere la escuela, y eso lo hemos tratado de acomodar a las demandas del diseño curricular de la provincia de Córdoba, que, entre muchas otras cosas, quiere además que los profesores enseñen historia y otras ciencias sociales, que además formen a los futuros ciudadanos para este siglo XXI, o sea, una mochila mucho más grande que la que me acaban de pasar, porque, bueno, es esto de cómo los sistemas, ¿no? Y las legislaciones, las normas, imponen desafíos. Ahora, hay que ir transitando eso para poder satisfacerlo. Y creo que eso es, como decía Imelda recién, una tarea en la que todos vamos aportando, porque esto no es una cuestión solo de voluntarismo, solo de las energías disponibles, y no podemos trabajar en compartimentos estancos, sino que el sistema educativo, tanto lo que es el ministerio, la universidad, la escuela, todos tenemos que coparticipar en esta tarea. Para seguir con esta tarea de democratizar, también nuestros materiales han tenido como 2 vías. Una, buscar el aval de la editorial de la Facultad de Filosofía y Humanidades. ¿Por qué de esta facultad? Porque de las que yo he transitado es la que tiene un sello editorial. Entonces uno sabe que si va a la escuela y a todo el sistema burocrático de inspecciones, ministerios y todas esas oficinas, para mí siguen siendo un laberinto en el Ministerio de Educación, por lo menos de Córdoba, pero si va con el aval de la universidad y de una editorial de la universidad, se abren muchas puertas. Y también esos materiales, tanto los escritos como los audiovisuales, los hemos insertado en los sitios de la universidad. Y todos nuestros materiales están publicados bajo licencias de Creative Commons. Entonces eso facilita esta democratización del conocimiento, producir y difundir. Podemos pasar a la próxima diapositiva. Bueno, ¿qué sigue siendo para nosotros democratizar? Es generar espacios de intercambio y de aprendizajes. A veces vamos nosotros a las aulas y a veces pedimos que los profesores vengan a espacios de formación que podemos proporcionar nosotros. Y es reconocer esas demandas, esas necesidades, reconocerlas principalmente desde las y los profesores, porque son quienes detectan cuáles son las mayores inquietudes y las mayores áreas de vacancia, podríamos decir, en la formación de ellos mismos, ¿no? Yo soy profesora de
materias que abordan la historia argentina contemporánea y sinceramente nunca podemos dar contenidos del siglo XXI porque no nos alcanzan las clases. Entonces, eso también es una limitación. Yo soy consciente que quienes van a ser profesores de historia no han recibido prácticamente información ni bibliografía en su trayecto de profesorado sobre lo que tendrían que dar en las escuelas. Y además, lo que muchas veces les interesa a sus estudiantes, qué tipo de problemáticas, estas que mencionaba Imelda. Nosotros hemos trabajado problemáticas relativas al trabajo, al medio ambiente y al género. Y a los estudiantes del secundario, las que más les interesan son las relativas al género. Casi todos quieren trabajar eso y muchas veces los profesores no tienen demasiada formación, así como tampoco la tenemos nosotros. Hay que ir estudiando. Y esto es como se abre una puerta impresionante porque permite, tanto en el momento del aula y del estudio, como en el revisar las prácticas, ¿no?, de esos estudiantes, de esos profesores, cómo estamos siendo y que estas cuestiones que afectan y que nos interpelan desde las cuestiones de género no están lejos, están en la misma escuela, en la misma aula, en el compañero de banco, en el otro que estudia conmigo. Y entonces eso, contar además con conocimientos apropiados para ir dando respuesta o buscando la construcción de respuestas, a nosotros nos ha resultado una de las cuestiones más satisfactorias el poder lograr que esta interpelación termine promoviendo aprendizajes y también, como he puesto acá, legitime a la escuela como un espacio que puede dar algunas de las respuestas o sostener algunas de las dudas desde un lugar de apertura a nuevos conocimientos. Entonces creo que así cumplimos con otra cuestión, que es una demanda del diseño curricular en Córdoba, que es, recuerden, dar conocimientos, generar los estudiantes, los ciudadanos del siglo XXI, y además les pide a los profesores que su lugar de autoridad sea proporcionar conocimientos. O sea, es como muy lindo todo, ¿no? Pero hay que estar ahí para poder satisfacer todas estas cuestiones. Entonces, y eso es un trabajo de nuestros profesores. Podemos pasar a la próxima diapositiva. Bueno, ¿qué sigue siendo para nosotros democratizar? También es promover conocimientos entre quienes piensan no tenerlos. En nuestra recuperación de la historia reciente hemos apelado a testigos, testigas y testigues que han sido partícipes de procesos históricos, o lo son. ¿Se perdió la conexión de todos o fue solo...? Estoy en lo mismo. Estimadas, mientras llega la colega Laura nuevamente, es que hay varias dificultades de conexión. Sí. Se puede hacer el conversatorio con la profesora Imelda frente a comentarios y preguntas mientras ella regresa y reanudamos. Ok. Bueno, maestra Imelda, como usted bien lo mencionaba, desde RD se viene trabajando todo esta equidad de género desde el currículo y la transformación de los mismos. Quisiera preguntarle, ¿en qué instituciones educativas se han empezado a hacer esas transformaciones? Bueno, le cuento que la red, pues me imagino que como todas las redes, ha tenido varias personas vinculadas, unas se acercan, otras se retiran, pero bueno, eso es una red. En este momento contamos en una base de datos con 90 docentes que hacen parte de la red, ¿sí? Hay otros y otras que han estado y porque entran a hacer un posgrado, porque se comprometen en otros trabajos, les queda muy difícil atender las actividades de la red. Bueno, otros pasan a otras cosas. Bueno, suponemos, ¿sí?, que esas 90 personas, ¿sí?, maestros, maestras, hay un buen grupo de orientadores y orientadoras entre este grupo de docentes, y suponemos que las personas están haciendo una acción relacionada con la equidad de género y la transformación curricular, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que pues como las comunicaciones no son tan fluidas por las actividades de los maestros y las maestras, y en este caso del
de la educación virtual o lejana, esto sí ha sido terrible porque, no sé, se ha multiplicado la actividad académica de los profesores y las profesoras, ¿sí? Se ha incrementado su jornada laboral. Pero podemos no mencionar algunos colegios donde lo vienen haciendo. Hay colegios en Ciudad Bolívar, hay por lo menos 3 colegios en donde se están haciendo cosas desde lo institucional, reflexiones desde lo institucional, en colegios de la localidad de Usme, en colegios de aquí de la localidad La Candelaria, en La Candelaria, incluso en La Candelaria, todo el 8 de marzo de cada año sale todo el colegio, ¿sí? A la calle, todo el colegio, ¿sí? Con trabajo de las orientadoras, a hacer presencia de las mujeres, a hablar de la no discriminación a las mujeres y cosas de esas. Existen otros colegios en Suba, hay también por lo menos 2, 3 colegios donde se está haciendo un buen trabajo interesante, en la localidad de Kennedy, y hay dos colegios donde sabemos que hay trabajo ya de varios años, pero bueno, si es necesario podemos hacer la indagación y nos informamos, porque eso es muy importante, Sí, que claro. entre las redes sepamos qué estamos haciendo y dónde lo estamos haciendo, a ver si logramos impactar la educación más allá de las orientaciones institucionales desde el nivel central, ¿sí? Porque esto se vuelve es un trabajo adicional y queremos es que, pues, como que hay una intención colectiva de cambiar, ¿sí? Pero de cambiar desde la base. Si no se cambia desde la acción de los maestros y las maestras y desde las aulas de clase, no estamos cambiando nada. Lo demás son normas, procedimientos, leyes, orientaciones, bueno, todo lo que nos lleva y eso no cambia nada. No sé si tengas otro comentario, otra pregunta. No, muchísimas gracias, maestra Imelda. Muchísimas Bueno, gracias por esa ilustración sobre el proceso que se viene llevando, ¿no? Y sobre lo importante también que es que desde la misma escuela se visibilice hacia afuera. Me parece súper interesante que las maestras, por ejemplo, de ciertas localidades salgan a mostrarle, digamos, a la comunidad en general qué es lo que se está haciendo dentro de la escuela, ¿no? Entonces eso hace que la misma escuela se haga parte y empiece a pensarse que por allí pasa la vida, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su ilustración sobre mi pregunta. Bueno, muchas gracias. Lina, compañera, la maestra Laura se pudo volver a conectar. Ok, ya entonces empiezo a compartir la presentación. Te pregunto yo a ti, creo sí, que sí. Ya está conectada, ya está conectada. Ya está ahí está. Listo, maestra Laura, tienes de nuevo la palabra. Disculpen, pero ha sido... Bueno, ahora voy a... Otra cosa más que nos une, porque esto es algo que no está pasando entonces solo en Colombia, todos estamos teniendo problemas de conexión, en especial en estos últimos días. Continuemos, maestra, con esta interesante propuesta que Marta nos trae. Bien, pero me dicen, me van avisando el tiempo porque así no alargamos esto de más. Total, después están las preguntas. Bueno, yo les estaba comentando que, bueno, la otra cuestión era ir a las escuelas y tratar de ayudar en ese sentido, y por otro lado también tomar nuevos temas, ¿no? Que es esto de salirnos un poco de este lugar de patriarcalizado, de construcción del conocimiento histórico, y eso es todo un desafío, porque cuando, digamos, hay mucha carga en esto de quiénes son los próceres, quién hizo la historia, quiénes son las voces legítimas para hablar de la historia, entonces acercar, ya que tenemos la posibilidad con la historia reciente, con la historia local, la historia también pasó en alguien de mi familia que estuvo en una marcha, que luego fue convertida en un hecho histórico por la historiografía, y eso es muy interesante, y a nosotros nos conectaba con otro objetivo del primer proyecto que tuvimos sobre la historia oral, que era generar diálogos entre generaciones, ¿no? Que aquellos abuelos o tíos les cuenten a los adolescentes que ellos también vivieron hechos históricos. En una oportunidad me tocó
ir a participar con historia oral, y unas horas antes de la exposición me enteré que me tocaba hablar con las maestras del preescolar. Y yo dije, ¿cómo voy a hacer? Bueno, el taller fue muy lindo, la verdad que vimos la posibilidad de usar el testimonio para que ellas generaran actividades con sus niñas y niños del jardín e invitaran a los abuelos. Y el tema que les preocupaba a ellas no era la historia, era el medio ambiente y el uso de un recurso del agua, la basura, que era un contenido en esas salas de los jardines de infantes, y después nos invitaron a ver cómo habían ido los abuelos de estos niñitos y niñas y les habían contado que cuando ellos eran chicos, los que les enseñaban era que el agua era infinita y que la basura se tiraba. Y los niños retaban a sus abuelos diciéndole, no, el agua se acaba, la basura no se tira. Fue muy interesante porque, bueno, son estas flexibilidades que uno tiene que ir adoptando para poder aprovechar las oportunidades, ¿no? No bajar los brazos e insistir que siempre somos muy creativos, muy imaginativos los docentes, siempre vamos a tener de dónde sacar algo de la mochila esa que ustedes van distribuyendo para poder completar un proceso, porque esto siempre es lo que a nosotros nos motiva y nos estimula. Bueno, podemos pasar a la próxima diapositiva. También para nosotros democratizar, para nosotros democratizar es aprovechar los recursos legales para la libre circulación del conocimiento. Las licencias de Creative Commons son unas. En la Argentina tenemos un sistema muy aceitado desde la promulgación de la Ley de Conocimiento Abierto en el 2013. La Universidad de Córdoba fue una de las primeras instituciones y grandes organizaciones que se sumó a esta iniciativa. Eso fue muy importante porque de ahí surgió la Oficina de Conocimiento Abierto, donde nosotros y muchísimos otros investigadores instalan, depositan en este reservorio que funciona siempre los materiales de todo tipo que están produciendo. Y también hoy en día nos encontramos con que para aquellos interesados en la circulación académica del conocimiento, que es tan cara a la universidad en términos de lo que significan los currículos y todo esto, pero además es cara en términos de las erogaciones que a veces tiene que hacer una persona para publicar en una revista. Los sistemas actuales de conocimiento abierto, que son sumamente importantes, jerarquizados, legitiman este conocimiento y tienen las mismas condiciones que cualquier revista con referato ciego. Digo, entonces no hay que tenerle miedo a esto y hay que elegir este tipo de soberanía. Entonces, para nosotros es aprovechar los recursos legales para la circulación de conocimiento y transparentar el uso de los recursos estatales y públicos, porque nosotros, las universidades argentinas 55, somos empleados del Estado y es importante que nuestros salarios sean usados para esto, para abrir el conocimiento, para abrir el juego, para mostrar que se puede desde este lugar apostar a limitar y generar menos brechas que las que ya existen, ¿no? Porque, o por lo menos disputar lugares y aperturas a esas brechas. Eso nos parece un desafío constante y permanente. Y tenemos todos los recursos legales en todos los países. Para eso, creo que fue el año pasado, 2019, que las Naciones Unidas ya propuso esto de la libre circulación del conocimiento como un recurso de la humanidad. Podemos pasar a la próxima diapositiva. Entonces, ahora, ¿qué otros recursos más próximos a nosotros y a nosotras en la universidad? Tenemos diversos espacios, como uno es Ancenusa, es abierto, lo pueden abrir cualquier docente, investigador que maneje el español, o sea que están invitados a hacerlo. El otro es MAPA, también está el repositorio de la Universidad Nacional de Córdoba y los recursos en línea promovidos por el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. También esto, además de democratizar, es transparentar y desmercantilizar el conocimiento. Que el conocimiento, el valor que tiene es el de circulación. No tiene que ser, desde nuestro punto de vista, limitante el acceso a ninguna persona que quiera y que necesite de esos conocimientos que estamos produciendo. Podemos pasar a la próxima diapositiva. Ya casi llegando a qué es esto de democratizar, nosotros también, y como en el equipo hay gente muy joven que es afín a las redes,
También hemos abierto como equipo nuestras páginas, tanto en el Facebook como en el Instagram, en donde permanentemente estamos tratando de promover el uso ético de las redes, es decir, produciendo y subiendo información de calidad y garantizando ese contenido en la divulgación, porque también es otra forma de llegar a nuestros profesores, nuestros estudiantes, nuestras y nuestros ex estudiantes en la universidad para que accedan desde este lugar. Así que bueno, hemos como intentado y usado y aprovechado las vías institucionales, las vías burocráticas del Estado y hasta estas vías que son conocidas como las redes sociales. Podemos pasar a la próxima diapositiva. Bueno, esto es una manera de reflexión, ¿no? ¿Qué implica la democratización del conocimiento? Además de estas implicancias que he mencionado, como la transparencia en el uso de los recursos públicos, la garantía de los contenidos disponibles en todo tipo de redes y la desmercantilización del saber, a mí me parece, y es algo que aprendí en estos días reflexionando sobre esta ponencia, que es una de las más importantes, es la soberanía de la información, que deje de ser patrimonio exclusivo de algún grupo y pueda convertirse en patrimonio de libre acceso, así como, digamos, las Naciones Unidas tienen la aspiración a la soberanía alimentaria, el derecho al medio ambiente, la información, debemos disputarlo como un derecho también, debemos aprovechar y debemos intentar que sea otro derecho soberano para que, bueno, genere la menor cantidad de diferencias y dificultades posibles. Y nosotros pensamos que sostener la educación como una instancia en que se sigue desafiando las palabras de un pedagogo tan importante, ¿no? Se desafía ese orden natural desigual que el desarrollo social, económico y político imponen. En el espacio de la educación todavía tenemos la capacidad de perseguir utopías y también ese uso de tiempo diferente. La semana pasada se hablaba del juego en este seminario. El lugar, la escuela donde se puede seguir aprendiendo y donde apostamos como les adultos en esa relación entre gente más joven y niños al uso del tiempo de otra manera, que siga siendo para aprender. Y a nosotros además nos ayuda a cuestionar ese paradigma en el cual, por lo menos, gran parte de mi generación fuimos criados. Bueno, ahora venía la segunda parte de esta ponencia y era una experiencia en el territorio. ¿Estoy con tiempo, Ana? No, ¿Karen? Disculpe, maestra, te quedan 5 minutos para hacer el cierre. Perfecto. Bueno, quise traer una experiencia en el territorio porque siempre me mueve un poco a una reflexión un poco risueña, ¿no? Muchas veces vamos a dar un taller de formación y, por supuesto, los maestros, los profesores, las profesoras, las directivas de la escuela nos esperan con los brazos abiertos y todo fluye muy bien. El año pasado nos invitaron a una escuela en una localidad del interior, de la Pampa húmeda argentina, una localidad que produce soja muy vinculada al agronegocio. Nos invitan nuestros exalumnos, vamos, la escuela es de características semirurales, visionamos un corto. Los profesores y las profesoras de la escuela eligieron un corto que se llama La pobreza tiene cuerpo de mujer, porque nos dijeron que uno de los principales problemas en esa comunidad era la feminización de la pobreza, la discriminación de género. Así que fuimos, en el taller participaron tanto docentes de esa escuela, docentes invitados de otras escuelas de todos los niveles educativos y los estudiantes de esa escuela. Bueno, pasamos el corto y lo primero que pasa cuando terminamos de ver el corto es una negación absoluta y rotunda a lo que nosotras habíamos pasado y nos empezaron a decir que en esa comunidad la discriminación de género no existía y la feminización de la pobreza tampoco. Entonces fue revisar lo que habíamos planeado, todavía me mueve a risa porque éramos 3 las capacitadoras, nos mirábamos y no sabíamos cómo íbamos a remontar eso, ¿no? Es decir, ¿qué pasa después de esto? Acá veníamos con un libro y lo tenemos que cambiar. Bueno, fue tomar aire la misma profesora responsable, que era la que más nos había
invitado, que era la de profe de metodología de la investigación, nos miraba con cara de vergüenza y diciéndonos, chicas, no sé qué pasó acá, la verdad que no puedo responder nada. Y había un par de dientes así que nos estaban dispuestos a mordernos. Bueno, empezamos a tomarlo por el lado de la historia oral, reciente, qué pasaba en ese pueblo. Y bueno, íbamos como mascullando a ver, empezar a descubrir por qué ellos decían que no había feminización de la pobreza. Y a ver, ¿qué hacen las mujeres? El pueblo se llama Manfredi. Es al sur de Córdoba, que probaba, junto con la profe de metodología, qué pruebas había para decir que no había feminización de la pobreza. Vamos a la próxima diapositiva, ahora ya me apuro un poquito. Bueno, las pruebas que decían, sobre todo los adolescentes, las adolescentes no hablaban, las mujeres del curso no hablaban, salvo una profesora, y hablaban los varones. Entonces ya detectamos o diagnosticamos, bueno, una actitud un poco defensiva. Las personas que hablaban nos dijeron que no había feminización porque ese pueblo era el primero que había tenido un grupo de mujeres bomberas voluntarias y además había un equipo de fútbol femenino. Bueno, nosotras seguíamos viendo cómo se remontaba esta situación. Bueno, el tratar de darle un cierre a este taller fue, en primer lugar, revisar nuestras prácticas y nuestros paradigmas. Nosotros no sentíamos que era el momento para decir esto directamente a ese público que nos había invitado, ¿no? Porque estaban tan a la defensiva y habían tomado como algo muy personal ese corto de feminización de la pobreza. Entonces, también desde nuestra parte, tratar de analizar y ver cómo uno toma distancia de lo que va a enseñar. No hace falta que se enamore del acto de enseñar, pero no de lo que enseña o del contenido, porque puede generar resistencias. Y después estar nosotras como capacitadoras, también se lo dijimos a ellas, estar dispuestas a abrirnos a nuevos conocimientos que nos permitan romper paradigmas funcionales a situaciones que se pueden vivir y que son las que nos esperan en el siglo XXI. Nosotros tratamos de dejar esa reflexión. La profesora de metodología de la investigación también quedó que iba a hacer este año 2020 2 trabajitos de investigación sobre las mujeres bomberas y las mujeres futbolistas de ese pueblo. Y bueno, lo que me deja a mí es que cuando uno va al territorio, con sus libros, sus conocimientos, sus paradigmas, nada debe darse por sentado. Y debemos estar nosotras más dispuestas que nuestro público a ver cómo somos flexibles y cómo se remonta una situación que a veces no es lo que esperábamos. Y tratar de no asumir lo mismo, ¿no? O sea, tratar de revisar de la manera más amable posible, porque no estamos compitiendo en esto, y eso también es parte de nuestro proceso de despatriarcalizarnos. Estamos cooperando para que nuevos sujetos encuentren y puedan recorrer un camino diferente que los lleve a un lugar, a este lugar, del ser mejores ciudadanos para el siglo XXI. Bueno, yo he terminado con esto. Muchas gracias por escucharme y sigo pendiente de lo que suceda en el chat y en la jornada. Muchísimas gracias, maestra Laura. Recibo la mochila con gusto, una mochila que hoy nos permitió pensarnos en la condición de la democratización, la equidad, el acceso libre, y algo muy importante que usted mencionaba, maestra, que es despatriarcalizarnos, pero no en términos de que las mujeres solo nos despatriarcalicemos, sino es un conjunto de acciones de toda la sociedad que entiende que hay unas formas diferentes de ser hoy, y a todo eso nos da todo eso en la posibilidad de las nuevas redes es innegable, pero también tiene que mantenerse en la condición de lo humano, ¿no? En el voz a voz. A veces, de pronto, eso mismo que decimos de que nadie se quede por fuera en la información, empieza a desclasificar a los que no están en las nuevas tecnologías y empiezan a perder un poco ese contacto con esos discursos que son tan importantes a nuestras mamás, a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, a que ellos también empiecen a desaprender esas ecologías violentas que hemos naturalizado como formas de ser. Maestra, voy a permitirme leer 2 comentarios que hacen en el chat. La maestra Rosa Liliana Vargas dice: doctora Laura Beatriz, uy, perdón, que se sube por aquí.
democratizar el conocimiento para llevar a los profesores de las escuelas secundarias mediante la producción de material de escritos y audiovisuales, generando espacios de intercambio y aprendizaje, promoviendo el conocimiento entre quienes piensan no tenerlos, es cambiar la construcción de la historia enseñada. Su propuesta nos interpela para promover aprendizajes significativos y legitimar a la escuela. Así es, claro que sí. La maestra Rosa Liliana es de la Red Comedy. Aquí también hay otros comentarios, todos son de felicitaciones, de lo significativo que son este tipo de diálogos y de entendernos a la luz de otras prácticas y otras formas. No sé, mi compañera Lina, qué más tenga que compartirnos en este momento, la profe Laura. También el profesor Pablo escribe: estimada Laura, gracias por tan significativos aportes. Democratizar el conocimiento a partir de una nueva concepción, la de producir, pero fundamentalmente difundir y socializar. Muy interesante propuesta, además, la del trabajo con la historia oral a partir del testimonio en educación preescolar. Felicitaciones por la exposición. Y la maestra Susana Fossati escribe: felicitaciones, doctora Laura, excelente disertación. Tuve el placer de compartir y aprender con usted en el espacio de saberes, historia reciente, en la Universidad Nacional de Córdoba. Hermoso volverla a ver y escucharla. Muchas gracias por brindarnos sus aportes. Abrazos desde Córdoba, Argentina. No sé si las maestras que nos acompañaron tengan otro cierre que hacer, a alguna pregunta más que quede en el aire. Bueno, creo que quería hablar. Maestra Imelda. ¿Quién? Bueno, no, yo lo que quiero agregar es que de verdad este espacio está siendo un espacio bastante interdisciplinar, muy amplio en los temas, los tópicos que se han abarcado, y de verdad una demostración de que, bueno, la situación de lo educativo, los procesos educativos, la educación, no son un asunto de supuestos especialistas de escritorio, sino que son asuntos de las personas que estamos viviendo los espacios educativos. Hay que difundirlo y, bueno, felicitaciones de nuevo por esta iniciativa. Una alegría conocer a Laura y, bueno, que siga adelante con sus trabajos. Doctora Gracias, Laura. Imelda. Igualmente, para mí un placer conocerles a todos los que están involucrados en estas luchas, lindas luchas. Muchas gracias. Bueno, pues nos quedamos con esos grandes saberes de la soberanía de la información. En estos tiempos, sobre todo que estamos un poco, aunque vivimos en la como sociedad, en el tiempo de la información, muchas de nuestras comunidades se han visto afectadas, ¿no? Principalmente porque no tienen el acceso, ¿no? Y se podría creer que aunque los niños, como muchos dicen, vienen ya con el chip incorporado, como dice la maestra Rocío Quintana, es casi muy lejano, es una visión muy lejana de esa misma situación, ¿no? Entonces, importante ese concepto de la soberanía de la información para que como maestros y maestras podamos entender que precisamente crear estos contenidos, reproducir estos materiales, todo lo que tenga que ver con lo audiovisual para que nuestras comunidades puedan acercarse cada vez más a lo que, a la escuela y a lo que pues su historia reciente también les ofrece, es demasiado importante. Muchas gracias, doctora Laura, por tan valiosos aportes y tan importantes. Lina, en el chat acabamos de compartir nuevamente el enlace para la asistencia del día de hoy. Y eso que tú mencionas también nos pone a pensar en todos los brazos que le van haciendo a la escuela, ¿no? Estamos con los papás, estamos con los niños primera infancia, niños de primaria, la media, educación superior, y todos estamos articulándonos de diferentes formas, siendo red para reconstruir y resignificar todas esas prácticas enfocadas en tecnología, en equidad de género, en democratización.
Importante también las dos propuestas que nos brindaron hoy, es esos aprendizajes contextualizados, ¿no? La escuela no puede salirse de lo que allí, los niños que allí asisten, la vida que está no solo dentro de la escuela, sino en sus entornos cercanos. Entonces, el contextualizar esos procesos para que los niños y niñas se puedan acercar a estos procesos desde la primera infancia, como lo menciona la doctora Laura, así como hasta los maestros en formación y ya los maestros que hasta estamos posgraduados y demás, seguimos en este proceso de aprender y desaprender, de tejer y destejernos, y por eso es tan importante siempre estar pensando en anudarnos. Hoy nos anudamos desde estas propuestas. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí resolviéndolo todo. En esto estamos, maestra. Bueno, los últimos comentarios, la maestra Mónica Tiberi nos dice, felicitaciones Laura, interesante propuesta. Tania Rodríguez nos dice, los temas por demás interesantes, valiosos aportes, dan para pensar, gracias por la oportunidad de ser partícipe de esta mañana de charla tan amena. Yolanda Gaitán dice, gracias por compartir tan importantes conocimientos, gracias a todos los maestros y maestras que nos acompañaron durante esta mañana para poder tejer estos nuevos conocimientos.